Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 37ª edición de la Semana Negra. Hola, sí, ahora sí. Vamos a ir empezando porque como tenemos los tiempos juntos, luego la gente que se reenganche cuando quiera. Buenas tardes, gracias por venir a los que ya estáis aquí. Estamos con Elisa Ferrer, autora del Holandés. Tenemos media hora para hablar de esta novela, ¿vale? Es poco tiempo, vamos a ser muy dinámicas, somos las dos majísimas, así que por favor, es que no sé si te lo dije ayer cuando te llamé, pero soñé hace un par de noches que se vaciaba la sala. Algo decía yo y la gente se iba, entonces por favor no nos hagáis eso, quedaros aquí todo el rato, que somos majísimas. Vamos a hablar del Holandés, pero antes, para quienes no conozcáis a Elisa, pues os la presento, ¿no? Para eso estoy. Elisa es guionista y es escritora. Y es valenciana, no por ese orden, pero es esas tres cosas. Ayer la llamé para pedirle, por favor, que pronunciase ella su lugar de nacimiento, porque es un sitio valenciano y yo creo que sonaba un poco como una imbécil. Así que, Elisa, te doy la palabra brevemente. Elisa es de... La Alcudia de Crespins. Eso. No suena tan difícil cuando lo dices tú, la verdad, pero yo en mi casa sonaba un poco imbécil. Elisa es del 83 también, así que según los sociólogos modernos, Elisa es millennial. Así que estáis viendo a dos millennials en directo, sin móviles y haciendo cosas, para que luego digan. El Holandés habla de una estafa urbanística increíble que ocurrió en Benidorm. Está basado en hechos reales. De hecho, El Holandés es una de las novelas que están nominadas al Rodolfo Walsh, que es uno de los premios que otorga este queridísimo festival y que se fallan mañana a mediodía, por cierto. Estoy yo más nerviosa que vosotros, siento. Es la categoría de no ficción. El Holandés habla de más cosas y Elisa nos lo explicará mejor, pero a grandes rasgos cuenta la historia de Rafael, que es un personaje literario, pero que está inspirado en un señor que existió de verdad y que existe, porque nos ha muerto, casi lo mato, pobre. Rafael lo que hace es vender... ¿Me estáis escuchando bien? Porque yo tengo la voz muy floja. ¿Sí, no? Vale. Rafael lo que hace es vender lo que en aquel momento es el último solar que queda en primera línea de playa de Poniente, en Benidorm. Y lo vende por una millonada, porque en aquel momento Benidorm ya ha iniciado el salto a convertirse en la megalópolis turística que muchos consideran que es hoy en día. Vende ese solar, se embolsa muchísimo dinero y el único problema era que el solar no era de Rafael. El solar era de otro señor que no conocía de nada a Rafael, que no sabía que nada de esto estaba ocurriendo y claro, drama. La historia habla de eso. La otra protagonista del libro es Alba, que es guionista y quien nos va contando la historia. Por el medio ocurren más cosas porque también se habla de la evolución de Benidorm, que en el fondo es un personaje también en sí mismo. Y también, en el fondo, El Holandés es una novela sobre cómo escribir una novela. Nos lo explicará luego Elisa, pero porque me quiero callar ya, por favor. Elisa, no sé si para empezar nos puedes contar, por un lado, lo que te preguntamos todos siempre, seguro, en realidad. Ya lo siento, no puedo ser original, pero que nos cuentes cómo llegó la historia a tus manos y luego por qué decides, a la hora de contarlo, porque la historia es un historión en sí mismo, lo que ocurrió de verdad, por qué decides dar un paso más y contarlo como una novela. Bueno, la historia que narro en esta novela es una historia que yo conozco desde niña, porque el protagonista, el personaje en el que está basado el protagonista, vive en mi pueblo, pero cuando yo era pequeña vivía en Países Bajos, porque se había convertido en leyenda lo que había hecho, que fue vender un solar por 400 millones de las antiguas pesetas en primera línea de la playa de Poniente de Benidorm y se fugó. Entonces, claro, en mi pueblo todos hablaban de ese hombre que había vendido un solar y yo era pequeña y yo pensaba que un solar era un trozo de sol, entonces me parecía algo brutal y ya con eso me quedé para toda la vida, ¿no? Y cuando era 2017, yo estaba a punto de marcharme con una beca a Estados Unidos, una beca de escritura, y este hombre se plantó en mi casa. Bueno, mis padres lo conocían porque es el marido de una amiga de mi madre toda la vida y tal. Se plantó en mi casa, yo no lo había visto nunca, acababa de volver a España porque el delito había prescrito y me dijo que sabía que yo era guionista y que tenía una historia que si la contaba que nos íbamos a hacer millonarios.
Y yo le dije que, bueno, que yo que soy escritora y guionista no me he hecho millonaria nunca con esto, que es muy difícil, pero que me la contara. Cuando me la contó, yo pensé, esto es un marrón horrible, todo el mundo en mi pueblo sabe esta historia, no la voy a escribir yo, claro. Y pensé, no. Pero luego estaba en Estados Unidos, en Iowa, en el Medio Oeste, haciendo un máster de escritura creativa en español. Empezamos un taller de no ficción y mis compañeros latinoamericanos tenían historias increíbles que contar. Yo tenía una infancia súper feliz y tal en mi pueblo, la Alcudia de Crespins, poca cosa que contar. Y de repente pensé, bueno, a lo mejor contar mi tierra se puede contar a través de un pícaro valenciano, porque este señor, al que llamo Rafael en la novela, creo que hay uno en cada pueblo de Valencia, ¿no? Y pensé, wow, este señor corrupto es interesante narrarlo. Empecé a contarlo como una historia de no ficción, pero no estoy cómoda en eso. A mí me gusta mucho crear y a través de Alba, que es el personaje, la narradora, empecé como a construir una novela con todas las letras, ¿no? El libro, además, en ese sentido es muy honesto. En las primeras páginas ya se advierte al lector que todo lo que está a punto de ocurrir es cierto, salvo alguna cosa. Y hay una cita de Orson Welles al inicio de la novela. Tú estabas citando a Orson Welles y yo estaba parafraseando a Mariano Rajoy, pero bueno. No sé si nos puedes contar también cómo aparece la narradora, Alba, porque es guionista, pero no es Elisa. Alba tiene una vida bastante más complicada, la pobre. Obviamente es muy útil porque es quien nos narra la historia, pero también, bueno, tiene cierta tensión constante con Rafael, porque bueno, hay una distancia generacional. La narradora sería como la de la edad de Elisa, y Rafael es lo que en lenguaje de internet llamamos un señoro, que es un término muy poco serio para usar en este foro, pero bueno, es un señor que hace chistes políticamente incorrectos, que tiene una imagen de la mujer un poco compleja, entonces se generan tensiones interesantes con Alba. No sé cómo apareció ese personaje. Sí, bueno, a mí contar la historia como un thriller con lo que ocurrió me quitaba la perspectiva más interesante, que para mí era cuando quedaba con este señor a tomar cervezas y me contara lo que había hecho, ¿no? Cuando yo quedaba con él y él me iba contando sus hazañas, yo pensaba, ostras, es que la literatura está aquí, en lo que me está contando ahora, totalmente desfasado, con 70 y pico años, como idolatrando todo lo que él hizo, y de repente pensé, todo esto tiene que estar en el libro. E intenté hacer una novela de no ficción total conmigo como... Y había mucha tensión ahí. Yo pensaba, ¿por qué estoy escribiendo esto si yo no lo quiero escribir? Al final, Rafael es un encantador de serpientes y yo sentía que me estaba estafando y que yo estaba escribiendo la historia porque yo también estaba siendo estafada, como ese pobre señor vasco al que le vendió el solar. Pero poco a poco me iba dando cuenta de que todo esto era material literario. Entonces no me era cómodo construirme a mí misma como un personaje de ficción y construí a Alba. Alba tiene muchas cosas mías, sobre todo lo que viene a ser la tensión entre el deseo de escribir y el miedo a escribir esta historia, y también las situaciones que yo viví con este señor, en las que, claro, yo tenía que construir de este personaje machista, en las antípodas ideológicas de lo que yo pienso, etcétera, tenía que construir un personaje empático, pero al mismo tiempo, cuando yo me tomaba una cerveza con él, es que no me podía parar de reír, y era como, bueno, esto tiene que estar de algún modo, ¿no? Y también... construir a Alba me sirvió como para que ella tuviera más motivos que yo, porque mis motivos al final en un libro no son del todo creíbles porque aún no sé ni cuáles son, ¿no?, para escribir la novela. Pero los de Alba, al final, ella no quiere tener hijos, entonces esto le genera, que no es mi caso, entonces esto le genera una especie de tensión en casa, y entonces necesita mirar hacia otro lado, ¿no? Y de alguna manera empieza a ser infiel con esta historia, con escribir esta historia. Esta historia es su vía de escape, ¿no?, de algún modo. Entonces construir a Alba me sirvió para eso y para contar también mi tensión con el deseo también y el terror a contar esta historia. Alba y Rafael son los dos grandes protagonistas de la historia, pero quizás habría un tercer protagonista que no es una persona, es una ciudad. Porque Benidorm, a la hora de contar la historia de Rafael, también tienes que contar un poco la historia de la evolución de la ciudad. El libro, de hecho, al inicio se narra el Benidorm de antes, que para los que no tenemos ninguna vinculación con aquel territorio, nos cuesta mucho imaginarnos un Benidorm sin edificios y sin alemanes quemándose al sol, sino un Benidorm de un pueblo de pescadores, de familias humildes que renegaban de las fincas en primera línea de playa porque entendían que eran las menos fértiles, y como eso, por una decisión en parte política en realidad, porque fue gente con nombres y apellidos que decidió que eso podía ser un modelo de negocio y que le iban a apostar todo a ello,
y para adelante, y es lo que tenemos hoy. Entonces, Benidorm de alguna manera tiene su propio arco narrativo y también evoluciona a lo largo de la novela. No sé si tú consideras que es también un personaje del holandés. Totalmente, o sea, de hecho, me parecía siempre en las entrevistas un poco cliché lo de decir que Benidorm es un personaje más, pero es que no deja de serlo. Cuando empecé a investigar para contar esta historia, yo, aunque soy de un pueblo de Valencia que está como a unas 2 horas de Benidorm, y conocí a Benidorm muy superficialmente, lo quiche, lo hortera y los ingleses borrachos y poco más, ¿no? Entonces, cuando me empiezo a documentar para contar esta historia y empiezo a pasar muchos días y muchas horas en Benidorm, donde, por cierto, la gente siempre está contentísima de decirlo, todo el mundo está feliz. Entonces empecé a documentarme, encontré también las cartas, bueno, este libro de las cartas de Silvia Plath, que le escribía a su familia cuando estaba de luna de miel, estuvo de luna de miel en Benidorm, encontré sus poemas sobre Benidorm y vi vídeos del nodo de Benidorm y dije, esto no puede ser Benidorm. Es que era un pueblo idílico con almendros en flor, la playa, barcos que pescaban en Almadraba, algo increíble, ¿no? Entonces el arco de transformación de Benidorm es el de un personaje. Empieza siendo un pueblo de 5.000 habitantes para terminar siendo la ciudad turística por excelencia de toda Europa, ¿no? Y esto me pareció increíble. Y esto es todo porque un hombre que tiene nombre y apellidos, que fue Pedro Zaragoza, que fue alcalde, hizo un plan urbanístico como en finales de los 50 y quedó con un arquitecto urbanístico, con un urbanista, y estaban, dice la leyenda, pero no sé si es verdad o no, porque hay mucha leyenda en esto, que quedaron y había una cajetilla de tabaco, ¿no? Y el arquitecto la movió así y dijo, si hacemos las casas así, cabe tanta gente, si las hacemos aquí, cabe tanta gente, pero si las hacemos así, hacia arriba, cabe un montón de gente, y ya empezaron a hablar de la palabra sostenibilidad, y va a ser mucho más sostenible porque ocuparemos menos espacio de costa, ¿no? Entonces, Benidorm ya se piensa ahí como la gran ciudad, antes siquiera de que nadie lo hubiera pensado, lo piensa este alcalde, que dicen, que no sé si es real, no hay ningún documento que lo pruebe, que se fue en la Vespa hasta el Pardo para pedirle a Franco que dejara a las extranjeras ir en bikini, que es como para que pudieran ir todas ahí en bikini. A las españolas las multaban si iban en bikini, pero a las suecas y esto no, ¿no? Entonces, era alucinante. Yo a medida que más leía de Benidorm, más fascinada estaba con esto. También hablas de cómo afectó a la gente del territorio, porque al final eso, las familias renegaban de las fincas en primera línea de playa, entonces la heredaban pues las hijas o los hijos menos queridos, que al final fueron los que acabaron enriqueciéndose con ese proceso. Sí, es increíble porque hay un montón de mujeres hoteleras en Benidorm, porque claro, las tierras fértiles, que eran las buenísimas y las que daban dinero, eran las de costa, y las herederas eran las hijas, los hijos vagos, ¿no? Entonces esta gente fue la que luego se hizo rica. También es verdad que ya en esa época empezó la corrupción, que se ve que la llevamos en los genes en mi tierra, y claro, Pedro Zaragoza, el alcalde, ya le dijo a los amiguetes, estas tierras van a valer una pasta en breve, así que invertid. Entonces iban a los agricultores que tenían esas tierras que detestaban y les decían, ¿cuánto vale esto? Tanto, y decía, te pago el doble. Claro, estos agricultores 1 año, 2 años después dijeron, me han estafado totalmente, porque mis tierras valen mucho dinero y ahora de hecho valen muchísimo dinero, ¿no? Es alucinante. Estaría a la hora de leer el holandés esa lectura principal de Alba y Rafael, la segunda lectura un poco más amplia sobre la evolución de Benidorm, pero hay una tercera lectura que en el fondo es lo que nos va contando Alba y que es quizás una de las cosas que yo menos esperaba al menos y que más me interesó como lectora. El holandés también es una novela sobre cómo escribir una novela, porque Alba está en todo momento pensando si va a contar la historia, si no lo va a contar, Rafael la está presionando en todo momento y entonces el lector va descubriendo la historia mientras Alba va pensando cómo la va a contar. Entonces es un poco una lectura que parece que no te das cuenta de las cosas que va descubriendo. No sé muy bien cómo surgió ese enfoque. Trabajando mucho, escribiendo mucho, trabajando mucho, dándole muchas vueltas. Yo necesitaba que dentro de esta historia estuviera esta tensión de la que hablaba hace un rato, ¿no? Porque a mí me pasaba, yo quería escribir esta historia, pero había una parte de mí que no quería, ¿no? Entonces esta tensión me pareció que también tenía que estar en el libro, que era muy literaria. Y también al mismo tiempo tenía la sensación todo el rato de que la historia de Rafael tenía más sentido vista ahora, como el punto de vista crítico que le iba a poner Alba era mucho más interesante.
Y luego, sobre todo, el proceso de escritura para mí fue muy diferente a mi anterior novela y estaba como peleándome mucho con el texto. Y pensé, ¿por qué no incorporamos esto al texto? ¿No? ¿Por qué no incorporamos esta pelea que estoy teniendo yo con la novela en el texto? Y no quería caer en esta cosa tan manida de novela sobre escritor que escribe, ¿no? Pero sí que quería como desmitificar el creador, ¿no? El creador que está como bebiendo whiskies, ¿no? Y teniendo inspiración y musas que le vienen a visitar y escribe, ¿no? No, yo quería contar como la sangre, sudor y lágrimas del proceso de escribir, sobre todo cuando hay un hecho real de por medio, ¿no? Y por ejemplo, a mí desde el principio me generaba me generó muchas dudas cómo hablar de las mujeres de la vida de Rafael, ¿no? De su esposa, que le lleva esperando toda la vida. Luego, cuando él está en Países Bajos y su familia se vuelve, porque él se va allí con toda la familia, pero en un momento dado se dan cuenta de que la esposa también está buscada por la Interpol y es mejor, para ver dónde va moviendo el dinero, que es mejor que se vuelvan al pueblo. Entonces Rafael se queda solo en Utrecht y estos hombres no saben estar solos. Entonces pronto tiene otra novia y tiene otro hijo, ¿no? Entonces estas dos mujeres para mí eran fundamentales, cómo tratarlas, cómo contarlas, y quería que todas esas dudas que yo tenía en el proceso de escritura estuvieran también en el libro, ¿no? Tampoco quería como describirlas mucho o escribir muchas escenas con ellas, pero sí construirlas desde la ausencia, y la visión de Alba me venía muy bien para esto, de alguna manera. Hablabas de que será un cambio con tu segunda novela, entonces se me olvidó, es que le tengo que hacer la pelota a Juan. El holandés es la segunda novela que publica Elisa. Las dos las publicó con muy buen criterio Tusquets. La primera se llamó Temporada de Avispa, salió en el 19 y recibió el premio Tusquets y el premio de la crítica de Valencia. Entonces, bueno, fue ya muy buen debut. Creo que te escuché en la radio decir que Rafael había leído la novela, pero de manera muy rafaeliana, que básicamente se había saltado las partes en las que aparecía Alba y había visto cómo aparecía él. En la novela también Rafael, personaje literario, le cuenta a Alba, bueno, que ha leído el boceto pero que no le gusta mucho porque él era mucho más alto y mucho más guapo. No sé cuál fue la reacción real de Rafael. Claro, yo en la novela escribo esto porque ya me imaginaba un poco por dónde iba a salir, ¿no? Cuando él lee el manuscrito está como medio indignado porque él se pensaba que esto iba a ser Scarface, ¿no? Y que él iba a ser un mafioso elegante. Y cuando lo lee se ve en un espejo que no es en el que él se mira, ¿no? Como buen ególatra, ¿no? En el que él se ve reflejado, deformado, ¿no? Entonces yo puse esto, pero luego la realidad superó a la ficción, ¿no? Y él me iba llamando al principio como diciendo, no, me gusta mucho, me estoy divirtiendo mucho. Pero poco a poco me dejó de llamar y yo dije, qué raro, porque me llamaba muchísimo por teléfono. Y de repente me dijo que él solo estaba leyendo las partes de Rafael, que las de Alba se las saltaba, ¿no? Él iba buscando en el libro donde ponía Rafael y leía solo eso. Cuando era una parte de Alba, entonces se la saltaba, solo le interesaba lo suyo. Y de repente como que no le gustó, pero no me sabía decir por qué tampoco. Yo creo que realmente, esto que os decía del espejo, ¿no? Que se vio reflejado en un espejo que no entendía, pero no le gustaba. Luego se le ha pasado porque creo que le divierte mucho que yo le escuche contar historias y entonces ya se le pasó. Pero ha estado enfadado, sí. O sea, ya se ha reconciliado al menos con la novela. Vale. En el fondo el holandés, lo hablamos ayer por teléfono un poco, es también el retrato de una época. Sí. Queremos pensar probablemente que un personaje como Rafael no se podría volver a repetir en la actualidad. Bueno, yo creo que el personaje en sí, sí. Pero la estafa como se hizo en el momento, porque claro, es que estamos en finales de los 80, la ley de costas se está apretando. Zaplana en ese momento es abogado en Benidorm y va por ahí pululando ya, que luego será el alcalde de Benidorm. Y entonces hay toda hay una situación que no se ha vuelto a dar, ¿no? Y es que en esa época Rafael pudo cometer una estafa falsificando unos poderes en una copistería. O sea, esto ahora mismo, con el mundo digital en el que vivimos, es imposible, ¿no? Entonces, en ese sentido, hemos cambiado. Y también creo que antes los estafadores de medio pelo eran estafadores de medio pelo. Ahora nos estafan fondos buitres, ¿no? Entonces es más difícil seguir esto. Entonces hemos evolucionado de alguna manera extraña. Pero sí que creo que hay mucha nostalgia, ¿no?, de los 80 y tampoco la comprendo. O sea, creo que, por ejemplo, ser mujer en los 80 no
No, y esto está mucho en el libro, ¿no? Estas Sí, los conversaciones. personajes de Lola y de Lotte reflejan un poco esa vida sacrificada al servicio de un hombre, en realidad. Claro, cómo esta mujer le espera toda la vida y sabiendo que tiene otra mujer y otro hijo y cuando vuelve al pueblo vuelve con él, que es su marido, es como, no lo puedo comprender, ¿no? O también las conversaciones sobre prostitutas, sobre esa tía tal, sobre tal, Alba cuando está con ella tomando algo y ve a alguien, no, estoy aquí con mi novia, ¿no? Esta cosa de tratar así a la mujer como un objeto todo el rato, ¿no? Entonces todo esto, menos mal que hemos evolucionado. También huidas frenéticas en coche que seguramente hoy no podrían ocurrir, que sería más fácil de pillarle, entonces bueno. No, es que no solo eso, es que cuando la estafa había banqueros implicados y el dinero se movía de un banco a otro en bolsas de basura. El dinero se movía en cheques que ahora sería imposible, porque ahora digitalmente todo esto está controlado, ¿no? La policía rápidamente lo puede controlar. Y de repente es como, ahora sería muy difícil hacer una estafa así, que es que el señor dueño del solar se entera de que han vendido el solar porque le llega una carta al ayuntamiento de que tiene que pagar unas plusvalías. Y el hombre dice, ¿unas plusvalías? ¿De qué? No, de que has vendido un solar. Yo no he vendido ningún solar. Así lo has vendido, ¿no? Entonces la cosa... Pero es que la estafa llega a niveles de el vasco, que compra un empresario vasco que huyendo un poco de tener tanto dinero que le tenga que robar ETA, ¿no? O que le tenga que reclamar ETA, dice voy a invertir en Benidorm, en el turismo y tal. El tío invierte en Benidorm y ¿qué pasa? Que ya se empieza a oler que hay algo raro. Entonces le dice a Rafael, el segundo pago lo hacemos en una notaría de Barcelona. ¿Qué hacen? Alquilan un piso en Barcelona, contratan a un actor que se hace pasar por notario, bueno, a un actor no, a un tipo de por ahí que se hace pasar por notario, a una secretaria de prueba un mes, que esa muchacha diría, aquí no hay trabajo ninguno, y firman ahí los papeles. Entonces son cosas como que yo creo que ahora serían muy difíciles. Más que nada porque con un alquiler en Gracia ya se te va todo el dinero de la estafa, pero o sea, me parece muy complicado. Nos quedan pocos minutos. Sí que quería que me comentases, porque me hizo mucha gracia los agradecimientos de la novela, porque a mi familia, a mis amigos, estoy muy emocionada, y luego a las becas y ayudas a la creación literaria. Ella hizo antes referencia al máster de escritura creativa, por ubicarnos. Elisa es licenciada en comunicación audiovisual, es diplomada en guión de cine y televisión y cursó este máster de escritura creativa en español en la Universidad de Iowa. Fue gracias a una beca de creación por la que este libro en el fondo fue posible, ¿no? Bueno, en realidad en la Universidad de Iowa, ahí en el medio oeste americano, escribí Temporada de avispas, que es mi anterior novela, y un poco el germen de esta. Y fue con una beca de la universidad. Y luego, gracias a una beca del ministerio, me pude ir 2 meses a Utrecht a investigar, porque fue donde Rafael estuvo fugado. Entonces conocí allí a sus amigos. Bueno, me rodeé de personas bastante curiosas en Utrecht y fue gracias al ministerio que pude estar ahí, investigar y también terminar la novela, ¿no? Entonces es verdad que los creadores tenemos que compatibilizar, ¿no? El trabajo de 9 a 5 o el trabajo que tengamos por cuenta ajena y luego escribir, ¿no? Entonces de repente estas becas, estas residencias artísticas son una bomba de oxígeno. O sea, Virginia Woolf decía que una mujer para escribir necesita una habitación propia. Yo digo que necesita una beca de escritura, siempre. Rafael, entiendo que a estas alturas ya ha entendido que probablemente no os forréis esta vez. Sí, pero sigue. Él insiste. Hace poco me dijo que había por aquí un director brasileño que quiere hacer una película. Entonces a mí me divierte mucho, yo le sigo la corriente, porque él está seguro aún de que tenemos que hacer también la película sobre lo que sufrió su mujer, porque él ha visto que el mercado está en el feminismo. Y es como, esto es totalmente absurdo, la verdad. Él sigue viendo negocios. Nada, no os molestamos más. ¿Fue rápido o no fue rápido? ¿No? Yo soy periodista, yo no cuento mentiras. Hay una mesa ahí al fondo en la esquina donde Elisa va a estar firmando para quienes queráis. Y nada, muchas gracias por venir y pasadlo bien estos días. Muchas gracias. Gracias, Sandra. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo.
Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias patrocinan la 37ª edición de la Semana Negra.